Hola, candorianos. Hoy no venimos a hablar de héroes, sino de algo mucho más oscuro, de una historia que demuestra que los monstruos no siempre viven en las películas de terror, sino que pueden estar a la vuelta de la esquina. Un hombre aparentemente normal, silencioso, educado, que vivía en un pequeño apartamento en Milwaukee, pero tras esa fachada se escondía una de las mentes más perturbadoras de la historia moderna. Hoy vamos a conocer la historia de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Un asesino que no solo mataba, sino que intentaba poseer por completo a sus víctimas. Y al final de este viaje compararemos su historia real con lo que vimos en la serie de Netflix hace unos años, y reflexionaremos sobre algo aún más inquietante. ¿Los monstruos nacen o los crea el mundo en el que viven? Capítulo 1. Infancia de un monstruo. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Su infancia, en apariencia, fue la de un niño corriente, pero si observas con atención, empezarás a ver las grietas. Su madre, Joyce, sufría crisis nerviosas, depresiones y una dependencia brutal a los fármacos. Su padre, Lionel, era químico, un hombre racional, distante, más preocupado por su trabajo que por su familia. En esa casa había amor, sí, pero un amor roto, lleno de gritos, discusiones y silencios. Desde pequeño, Jeffrey mostró una fascinación extraña por los animales muertos. Le gustaba recoger huesos y observar cómo se descomponían. Sí, sin duda, muchos padres habrían visto eso como una señal de alarma, pero los suyos lo tomaron como simple curiosidad científica. Así, Dahmer creció aislado, solitario, incapaz de conectar con los demás. Su mundo interior se iba llenando de fantasías de control, posesión y cuerpos inmóviles. Y cuando sus padres se divorciaron, algo dentro de él se rompió definitivamente. Capítulo 2. El primer asesinato. Estamos en 1978. Jeffrey Dahmer tiene 18 años. Una noche, conduce por una carretera solitaria cuando ve a un chico haciendo autostop. Stephen Hicks, 19 años. Lo invita a su casa a tomar unas cervezas. Ríen, hablan, y cuando Steven dice que debe irse, Jeffrey entra en pánico. No soporta la idea de que se marche. Toma una pesa, le golpea la cabeza y luego lo estrangula. En cuestión de minutos, el joven Jeffrey Dahmer había cruzado una línea que ya no tenía vuelta atrás. Descuartizó el cuerpo, lo disolvió con ácido y conservó los restos. Y después de eso, siguió viviendo como si nada. Fue a la universidad, trabajó, pero nunca dejó de pensar en repetirlo. El monstruo había nacido. Capítulo 3. El silencio entre dos asesinatos. Lo más inquietante es que pasaron casi 9 años hasta que Jeffrey Dahmer volvió a matar. En ese tiempo, Dahmer trató de encajar en la sociedad. Trabajó, intentó ser normal, pero sus pensamientos eran cada vez más oscuros. Soñaba con tener un compañero que nunca lo abandonara, que fuera suyo para siempre. Buscaba el control absoluto incluso sobre la vida y la muerte. En 1987, esa obsesión lo llevó a cometer su segundo asesinato. Fue en un hotel, con un hombre llamado Steven Tuomi. Al despertar, Dahmer encontró el cuerpo sin vida a su lado, sin recordar lo que había hecho. Y desde entonces, ya no paró. Capítulo 4. Los años del horror. Si bien tardó 9 años entre su primer y su segundo asesinato, entre 1987 y 1991, Jeffrey Dahmer cometió 17 asesinatos. Todos hombres jóvenes, la mayoría pertenecientes a minorías. Muchos desaparecieron sin que nadie los echara de menos. Dahmer los atraía con promesas de dinero o fotografías. Los drogaba y los mataba mientras estaban inconscientes. Pero lo que hacía después era aún peor. Guardaba partes de sus cuerpos, les hacía fotos y hasta intentaba crear zombies, perforando sus cráneos e inyectándoles ácido. Quería mantenerlos vivos, sí, pero obedientes. En su apartamento se encontraron cabezas en el frigorífico, huesos en el horno, corazones en el congelador y lo más escalofriante es que él seguía actuando con total calma. Sus vecinos se quejaban del olor, llamaban a la policía, pero Dahmer siempre tenía una excusa. Es carne en mal estado. O mi acuario. Nadie quiso mirar más allá. Capítulo 5. El final del horror. El 22 de julio de 1991, una de sus víctimas logró escapar, Tracy Edwards. Corrió por la calle esposado, pidiendo ayuda. Cuando la policía entró al apartamento de Dahmer, encontraron el infierno. Fotos de cadáveres, ollas con restos humanos, cráneos, órganos, esqueletos. Un auténtico museo del horror personal.
Dahmer confesó con frialdad, relatando sus crímenes uno a uno como si hablara de otra persona. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas. En prisión se mostró tranquilo, incluso abrazó la religión. Pero en 1994 fue asesinado a golpes por otro preso, Christopher Scarver, y así terminó la vida de uno de los asesinos en serie más notorios del siglo XX. Capítulo 6. El Dahmer de Netflix. Recientemente se ha estrenado la serie sobre la vida de Ed Gein, otro de los más notorios asesinos de la historia de los Estados Unidos. Pero la primera temporada de esta serie, en 2022, fue Monster, la historia de Jeffrey Dahmer, con Evan Peters interpretando al asesino. Y si bien la serie fue un éxito mundial que ha propiciado otras 2 temporadas, también fue un gran tema de debate, porque más allá de la fidelidad, que es sorprendentemente alta, la serie planteaba una mirada más amplia: el racismo, la negligencia policial, la marginación de las víctimas. Muchos de los hombres asesinados por Dahmer eran afroamericanos o de origen asiático, y las autoridades no investigaban con la misma seriedad. En un caso, una víctima adolescente logró escapar, pero la policía lo devolvió al apartamento de Dahmer creyendo que era su pareja, y horas después, el chico estaba muerto. Y esta escena, que parece inventada para la serie, es completamente real. Netflix la retrata con crudeza, pero también con respeto hacia las víctimas. Lo que sí generó mucha polémica fue el tono de la serie. Algunos creen que humaniza demasiado a Dahmer, mostrando su soledad, sus traumas, incluso cierta compasión. Una crítica que se ha repetido también en la serie de Ed Gein. Y es que, ¿debemos entender al monstruo? ¿O basta con condenarlo? Esa es la gran pregunta que deja la serie. Jeffrey Dahmer fue un asesino, un caníbal, un ser que traspasó todos los límites, pero también fue un hombre formado en el silencio, la indiferencia y el abandono. Su historia nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Existen las personas malvadas por naturaleza? ¿O son las circunstancias las que pueden crear un monstruo? Dahmer no nació con un cuchillo en la mano. Nació en una casa rota, sin afecto, con una mente perturbada, y en una sociedad que no supo ver las señales. Eso no lo justifica en ningún caso, pero sí nos recuerda que el mal, muchas veces, no aparece de repente, sino que se construye paso a paso en el silencio de la indiferencia. Al final, los monstruos como Jeffrey Dahmer no solo nos aterran por lo que hicieron, sino porque nos obligan a mirar lo que somos capaces de ignorar. Y eso, Kandorianos, quizás sea lo más aterrador de toda esta historia. Un buen like al vídeo, suscríbete al canal. Os ha hablado Javi Olivares en este vídeo diferente, que esperemos que os guste muchísimo. Nos vemos en el próximo, que esperemos también que sea un poquito menos macabro que este. Y hasta entonces, buena suerte para ti y para tu familia. La botella de Candor.